En este vídeo le propongo la realización de varios ejemplos relacionados con la notación de los conjuntos por comprensión y por extensión. Mi nombre es Jorge. Les doy la bienvenida a Math-Vitae y sin más, comencemos. El ejemplo resuelto nos dice así: transforma a la notación de comprensión o extensión los siguientes conjuntos. Lo primero que tenemos que hacer en esta actividad es identificar el tipo de notación que tienen los conjuntos que nos dan. Luego, si el conjunto está expresado en comprensión, debemos de denotarlo nosotros por extensión y viceversa. Si el conjunto está expresado en extensión, debemos entonces denotarlo nosotros por comprensión. Veamos el primer ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es, como les había comentado, es identificar el tipo de notación que nos dan. Y luego nosotros daremos nuestra respuesta con la otra notación. Para identificar en qué notación está expresado un conjunto, debemos de recordar que cuando un conjunto está expresado por comprensión, se mencionan las características de los elementos del conjunto. Y cuando está expresado por extensión, pues nos dan directamente los elementos del conjunto. Por ello, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos: ¿qué me dan? ¿Las características o los elementos? Como pueden apreciar en este ejemplo, precisamente nos están dando los elementos que conforman el conjunto A. Por tanto, si nos dan los elementos que conforman, el conjunto está expresado por extensión. Y nosotros debemos de entonces mencionar las características de esos elementos para expresarlo por comprensión. Ahora bien, analicemos los elementos del conjunto A y preguntémonos qué tienen en común. Lo primero que podemos observar es que todos son números naturales. Y además que todos cumplen con la condición de ser divisores de 10. O sea, 10 es divisible por 1, por 2, por 5 y por 10. Por esta razón estamos hablando de números que pertenecen a los naturales y que además son divisores de 10. Y precisamente estas son las características que poseen todos estos elementos del conjunto. Y por tanto, expresado en notación por comprensión, quedaría de esta manera. O sea, A está conformado por todas las x que pertenecen a los naturales, tal que x es un divisor de 10. Veamos ahora el otro ejemplo. En este caso volvemos a preguntarnos: ¿qué me dan? ¿Las características de los elementos o los elementos que conforman al conjunto? Como ustedes pueden apreciar, aquí no somos capaces de ver los elementos que pertenecen al conjunto, pero sí nos brindan las características que cumplen todos los elementos del conjunto. Nos están diciendo que x es un número natural, o sea, pertenece a los naturales, tales que x es mayor que 4 y x es menor o igual que 9. O sea, nos están dando las características de los elementos que pertenecen a B. Y podemos percatarnos de que el conjunto entonces está expresado por comprensión. Luego, si está expresado por comprensión, nosotros debemos denotarlo por extensión, haciendo mención de los elementos que conforman al conjunto. Por ello, vamos a venir acá y vamos a analizar las características. Fíjense, son números naturales mayores que 4 y menores o iguales que 9. Por tanto, están hablando de estos números: del 5, del 6, del 7, del 8 y del 9. O sea, todos los números naturales que hay entre 4 y 9. Con la característica de que el 4 no está incluido porque, como ustedes pueden ver, las x son mayores estrictos que 4. No pueden ser iguales a 4, por tanto empezamos a partir del 5. Luego las x sí pueden ser iguales a 9, pues son menores o iguales que 9. Y esto nos permite afirmar de que el 9 sí puede estar dentro de los elementos del conjunto. Veamos ahora el siguiente caso. Nos preguntamos nuevamente qué me dan y, como ustedes pueden apreciar, nos están dando directamente los elementos del conjunto. O sea, si nos dan los elementos es porque el conjunto está expresado por extensión y nosotros debemos de mencionar entonces las características de esos elementos para denotarlo por comprensión. Vamos a analizar los elementos. Tenemos al 0, al 4, al 8, al 12, al 16, al 20 y 3 punticos suspensivos, lo cual hace referencia a que el conjunto sigue esta misma secuencia indefinidamente. Luego, si nos damos cuenta, vemos como cada uno de estos números son múltiplos de 4 y es precisamente de lo que estamos hablando. Son números naturales que son múltiplos de 4. Pues estas son las características de estos elementos y la esencia de su denotación por comprensión. Vamos a decir entonces de que los elementos que componen al conjunto C están caracterizados por ser
números que pertenecen a los naturales, tales que x es múltiplo de 4. Y de esta manera ya tenemos la notación por comprensión. Veamos ahora el último ejemplo de esta primera parte. Volvemos a hacernos las mismas preguntas. ¿Qué me dan las características o los elementos? Como pueden ver, en este conjunto no me están dando los elementos que conforman el conjunto, sino que me están dando las características que tienen estos elementos. Por tanto, si el conjunto brinda las características es porque está denotado por comprensión y nosotros debemos de entonces denotarlo por extensión haciendo mención de esos elementos. ¿Y cómo determinamos los elementos? Bueno, precisamente buscando aquellas X que cumplen con estas características o esta condición, que nos dice que esas X es una vocal de la palabra amor. Luego vamos a buscar en la palabra amor cuáles son las vocales y precisamente estamos hablando de la A y la O. De esta manera queda el conjunto expresado por extensión. Veamos ahora los demás ejemplos. En este caso les daré a ustedes un pequeño tiempo para que intente hacerlo solo. En breve mostraré las respuestas. Puede pausar el vídeo si necesita más tiempo. Muy bien, comencemos con el ejemplo 5, donde en el conjunto E nos están brindando las características de los elementos del conjunto. O sea, nos dicen que X es un dígito de la cifra 23.006. Por tanto, nos están dando el conjunto por comprensión y nosotros debemos de expresarlo por extensión, haciendo mención de los elementos del conjunto. Por esta razón, el conjunto E nos quedaría de la siguiente manera. Conjunto conformado por el 0, el 2, el 3 y el 6, que son precisamente las cifras del número 23.006. Un detalle a tener en cuenta es que el 0 se repite 2 veces, pero en la notación por extensión lo vamos a escribir una sola vez. Veamos ahora el ejemplo 6, donde el conjunto F está conformado por las X que pertenecen a los naturales, tales que X más 3 es igual a 7. Nuevamente nos están dando las características de los elementos del conjunto, o sea, nos están dando el conjunto por comprensión. Y nosotros debemos de determinar cuáles son esos elementos que cumplen esas características para denotarlo por extensión. Por tanto, analicemos. Son números naturales tales que a ese número, si le sumamos 3, obtenemos 7. O sea, son las X que pertenecen a los naturales que son solución de esta ecuación. Y esta ecuación es una ecuación lineal muy sencilla, donde simplemente este 3 que está sumando pasaría al otro miembro restando y quedaría 7 menos 3 es igual a 4. O lo que es lo mismo, podemos preguntarnos, ¿cuál es el número que al sumarle 3 obtenemos 7? Bueno, precisamente estamos hablando del 4. Y en este caso, el conjunto F tiene un solo elemento, pues solamente el número 4 cumple con las características del conjunto. Veamos ahora el ejemplo 7. En este caso nos están diciendo que el conjunto G está conformado por las X que pertenecen a los enteros, tales que esas X son mayores o iguales que menos 2 y a su vez menores o iguales que 3. Fíjense que nuevamente no nos están dando los elementos del conjunto, sino las características de estos elementos. Por tanto, el conjunto está expresado por comprensión y nosotros debemos de denotarlo por extensión, precisamente obteniendo esos elementos que cumplen con esta característica. O sea, tienen que ser números enteros que estén entre menos 2 y 3. Y precisamente estamos hablando del menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y en este caso, como las X pueden ser mayores o iguales que menos 2, el menos 2 pertenece al conjunto. Y el 3 también, porque las X son menores o iguales que 3. Veamos ahora el último ejemplo. Como pueden apreciar, nos están diciendo que el conjunto H está conformado por el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. O sea, nos están dando los elementos que conforman al conjunto H. Por tanto, nos están dando el conjunto en notación de extensión y nosotros debemos de expresarlo por comprensión haciendo mención a las características de los elementos de ese conjunto.
Ahora bien, como pueden apreciar, todos estos números son números naturales y además cumplen con la propiedad de ser divisores de 20. Por esta razón, el conjunto quedaría expresado en notación por comprensión de la siguiente manera: todas las x tales que x es un divisor de 20. De esta manera hemos expresado las características de estos elementos y el conjunto queda denotado por comprensión. Bueno amigos, por mi parte es todo. En el próximo vídeo de esta lista de reproducción estudiaremos la notación por intervalos y sus representaciones gráficas. Si desea verlo, puede hacer clic en este vídeo, o de lo contrario puede ver otro vídeo del canal por acá. Por otra parte, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Además, agradecería que compartas este vídeo en las redes sociales. Recuerden que si quieren resultados distintos, no hagan siempre lo mismo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.